Bueno, buenas noches a todos formalmente. Dios los bendiga, un gusto verles. Vamos a comenzar nuestra quinta clase. Eh, ya una vez que terminemos habremos superado la mitad de la materia, así que vamos, de a poco vamos avanzando y completando nuestro programa. Eso quiere decir que el próximo 13 de mayo estaremos finalizando, el 20, perdón, estaremos finalizando nuestra materia. Eh, no, digo bien, perdón, 13 de mayo y después una semana más para la entrega de trabajos y la calificación final. Así que bueno, hoy eh, vamos a estar vamos a estar centrándonos básicamente en el tema que era el de los movimientos sociales. Todos pudieron ver el video de la clase y leer las lecturas. Cuéntenme cómo les fue con eso. Sí, maestro. Ok. ¿Quedó, quedó claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran A mí me mencionar? dejó pensando, maestro, Sí, con Patricia, la dime. clase. Me dejó pensando donde dijo usted de lo que decía el Sermón del Monte. Ujú. Y lo que dijo usted de que uno, pues, que realmente no estábamos como preparados o haciendo como para poner la mejilla o darle a la otra persona la capa, ¿verdad? Y Ujú. me dejó como impactada un poquito en eso, fíjese. Nunca me había puesto a pensar en eso realmente. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado, pues? Sí, sí, es así. Eh, a ver, todos tenemos años de iglesia, de ministerios, seguramente todos diferentes, pero con experiencia en el Señor. Y el problema es que es como el cirujano con experiencia, ¿no? Perdón el ejemplo. Piensa que porque operó 500 apéndices, le llega el 501 a la guardia y va a ser uno más, hasta que se complica porque el paciente, no sé, es diabético, hipertenso, tiene problemas coronarios y sin darse cuenta algo que era de rutina predecible y que hizo todos los últimos 20 años de su vida, pasa a ser algo sumamente complicado hasta con el riesgo de perder el paciente, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces damos por sentado muchas cosas porque tenemos experiencia, porque tenemos trayectoria, porque ya sabemos hacerlo, porque es una oración más, es un sermón más, es una persona difícil, menos difícil, complicada, menos complicada, pero hace tanto tiempo que hacemos esto y no nos damos cuenta que en realidad estamos sirviendo y trabajando con almas que son eternas y por las cuales Cristo murió. Entonces, el error de mala praxis no lo tiene solo el cirujano, no lo tiene solo el arquitecto que diseña mal una casa o el ingeniero que hace mal un puente porque se equivocó en el cálculo, sino que también lo tenemos nosotros. El problema es que no es tan evidente nuestro error, ¿sí? Si el ingeniero hizo mal los cálculos en una obra civil y se cae el puente, es claro que es evidente que se equivocó. Y si al médico se le muere el paciente o tiene alguna enfermedad colateral, es claro que hubo mala praxis. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no amamos lo suficiente a las personas? Cuando no le damos el consejo que Dios hubiera querido que le digamos de conformidad con la palabra, cuando por no gastar o perder 5 minutos más, no le prestamos atención. Entonces, yo sé que quizás ninguna de esas cosas es motivo suficiente para que alguien se dañe, pero eso en realidad no depende de mí, depende de la persona. Entonces,
es mucho más complejo ver nuestra mala praxis. ¿Entiende lo que quiero decir? Y Jesús lo que hizo fue poner una vara mucho más alta que la que el pueblo judío estaba acostumbrada y la que el hombre estaba acostumbrado. ¿Se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente, eh, bendecir a los que te bendicen, maldecir a los que te maldicen. O sea, hasta acá era un adelanto para la época, porque la ley de Moisés por lo menos vino a poner una igualdad en los niveles de respuesta. Si alguien me saca el ojo, yo no lo mato, le saco un ojo. Es una limitación importante en el mundo moral y ético de la época. Pero ahora viene Jesús y dice, no, no, no. Este, el que te saque un ojo, vos tenés que orar y tenés que bendecirlo. Y la ley de Moisés decía, bueno, pero la mujer adúltera o el hombre que cometa adulterio tiene que morir. Y Jesús dice, guarda, porque no es tan así, porque si un hombre mira codiciando a una mujer, ya adulteró en su corazón, no tiene que ir a un acto de adulterio. ¿Se acuerdan? Yo lo dije medio al pasar, pero a veces no nos damos cuenta que, por ejemplo, para un caso paradigmático, si el rey David hubiera tenido la posibilidad de leer el Sermón del Monte como la tenemos nosotros, hubiera entendido el Sermón del Monte como lo podemos hacer nosotros, hubiera estado bajo la gracia del Espíritu Santo para conocer las enseñanzas de Jesús, tuvo que haber orado, bendecido y perdonado a Goliat. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? O sea, Jesús elevó la vara. Entonces, cuando ustedes vean el tema de los movimientos sociales, una de las cosas que yo digo ahí es que el estar mucho tiempo en un cargo, el estar mucho tiempo en una posición de poder, hace que perdamos de vista la realidad. Ejemplo, todos conocemos, no sé, políticos, sindicalistas, personas que ejercen cierto rol de poder, jueces, ¿sí? Llega el momento que después de estar, no sé, 10 años trabajando de político profesional, más allá del cargo que tenga, ya deja de viajar en el bus, ya no va en el metro, no usa el subterráneo, no usa el transporte público, camina en la calle solamente cuando vienen las elecciones para caer simpático, pero se disocia de la realidad. Entonces, ya no percibe ni siente la realidad como el común de las personas. Bueno, lo mismo pasa en el entorno espiritual. Nos alejamos de la realidad y nosotros sabemos, la gente tiene problemas, pero capaz que le estamos pidiendo que siembre en fe a alguien que hace 2 días que no come. O estamos juzgando al que no levantó la mano en la alabanza cuando en el día de ayer, no sé, falleció el esposo. O le dijeron que tenía cáncer. O se le murió el perro. O sea, no dimensionamos la realidad de las personas porque cumplimos con el acto religioso y ya está. El culto pasó hasta la semana que viene. Bajé la persiana, decimos en Argentina, cumplí, tildé el ítem, ya hice la tarea, hice la lectura, mandé el quiz, aprobé la materia, fin de la historia. Punto. Y eso no es aprendizaje, ¿sí? Entonces, tendemos a ser lineales y es todo un ejercicio ver a las personas por lo que las personas son, entender a las personas desde la posición de las personas y facilitar que Dios haga milagros en esas personas desde la realidad de las personas. Por eso Jesús fue tan diferente. Eh, no sé si ustedes piensan lo mismo, pero ustedes, a ver, murió el Papa, ¿sí? Todos estamos al tanto de que Ujú. murió Francisco.
Obviamente nosotros no compartimos la fe católica y hay muchas doctrinas que obviamente no sostenemos y estamos en contra. Pero ustedes fíjense que más allá de los católicos y los no católicos, aún los musulmanes que están lejos, digamos, de las doctrinas cristianas, terminan reconociendo a Francisco como alguien humilde, cercano a las personas y que, para bien o para mal, pero que dio un giro en el ritualismo y el formalismo de la Iglesia Católica. O sea, yo no tengo que ser católico para reconocer algo diferente. Y esto es lo que pasa en la realidad, sin entrar a juzgar, Dios sabe todas las cosas. Pero lo que quiero arribar con esto es que la gente se da cuenta cuando marcamos diferencia y cuando no. Para nosotros es un culto más, pero la gente cuando vuelve a su casa se sienta y dice, el pastor me saludó o no me saludó. En la iglesia me trataron bien o no me dieron importancia. Me preguntaron cómo estaba o a nadie le interesó que vaya o no vaya, es lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para nosotros es uno más dentro de los 500, de los 1000, de los 100 o de los 70, pero para la persona no. Para la persona es su mundo. Entonces Jesús estaba siendo apretado por la multitud, pero se detuvo y habló con la mujer que tenía flujo de sangre. Entonces, hay iglesias, yo no conozco la iglesia donde ustedes ministran o el ministerio de ustedes, pero hay iglesias que son grandes, donde para conseguir una cita con el pastor hay que esperar 4 semanas y hablar con 5 secretarias. Entonces, después nos quejamos porque decimos, y no sé por qué la gente no viene a la iglesia. Y no va a la iglesia porque un día no lo saludamos, otro día no le dimos importancia, la tercera vez que vino no le prestamos atención y entonces la gente dice, ¿para qué voy a ir? Entonces, por más que después haga 27 actividades, haga 2 millones de folletos, no sé cómo le dicen ustedes, y la gente ya está, una vez que la gente me calificó, es muy difícil revertir eso. Si ustedes no leen una semana, no pasa nada. Si no leen dos, ya voy a notar algo diferente. Si ustedes en el trabajo final no me ponen ninguna cita de nada, yo me voy a dar cuenta tarde o temprano. ¿Se entiende lo que quiero decir? La gente no es tonta. Y muchas veces los pastores solemos subestimar a la gente y formamos a la gente para que sea subestimada. Entonces viene la gente y dice, ay, me ora, pastor, puede hacer. Y no, yo no tengo que orar. A ver, tenemos que orar, pero yo no le tengo que enseñar que la única oración es la mía. Porque la realidad indicó que cuando estuvo la pandemia y estábamos todos encerrados en nuestras casas, si esa persona era un pastor dependiente, se termina suicidando. O sea, yo tengo que ser discípulos de Cristo, no discípulos de mi ministerio. Fidelita, levantaste la mano. Uy, Deje ver cómo la bajo ahora. No sé, pastor, ya mismo la bajo. Este, Le quería comentar sobre precisamente que um, uno de los movimientos que estamos viendo, sí se puede llamar movimiento, usted me corrige, más bien lo que estamos viendo, ¿verdad? En las redes sociales, YouTubers, influencers, sí. muchos de ellos son pastores. Ujú. Este, Unos debates muy fuertes, de discusiones, de apuntarse y señalarse muy fuerte. Entonces yo observaba esto y decía, basado en la clase, ¿verdad? Que uno ve que son movimientos, ¿verdad? Movimientos
que están dándole poder a ciertas personas y que está yendo hacia la comunidad, ¿no? Yo pensaba y decía, me preguntaba si el Señor Jesús hubiese hecho de esa manera, ¿verdad? Entonces, escuchaba, porque pues hay unos temas que sí interesan, pero veo cómo nosotros afectamos los que nos están escuchando, viendo como que nosotros estamos levantando movimientos entre nosotros mismos, de la misma fe, en discusiones, solamente por cosas que no son puntos cardinales dentro de nuestras creencias, ¿verdad? Y me pregunto, ¿eso usted lo considera como un movimiento social? No, ¿Esto que está viéndose? no. No. A ver, yo no estoy en Estados Unidos, que es otra la vorágine, ¿no? Ah, Es ok. otra la dinámica. Pero tengan en cuenta que cuando los sociólogos hablamos de movimientos sociales, generalmente Ujú, son no acciones o actos que realizan determinadas personas, por más influyentes ujú, que sean. Si yo ujú, puedo seguir, digo, un ejemplo, la cuenta de Twitter de Donald Trump o de Ivanka Trump o de Javier Milei o no sé, o de la presidenta de Italia, por decir ujú, algo, o de Sheinbaum, ¿sí? Todos son líderes con distintos rasgos característicos, pero con una impronta marcada de ujú, personalismo. Pero es esa persona. Movimiento social son los estudiantes que toman universidades o que protestan por, no sé, por el ujú, transporte escolar más barato o por ujú, beneficios tales o cuales, o los campesinos que hacen paros, no sé cómo le dicen, o dejan de trabajar reclamando mejoras salariales, o ujú, son movimientos de muchas personas que están bajo un mismo rubro o interés común, campesinos, universitarios. Nosotros lo vemos mucho a partir de la ideología de género, con ujú, personas homosexuales, con lesbianas, movimiento LGBT, ujú, ¿sí? Movimientos de trabajadores. Esos son movimientos, la conformación de muchas personas con una característica común que reclaman por un derecho determinado. En el mundo evangélico, eso para visibilizarlo, no es que, digo, no sé, Dante Gebel o Ana Franklin, que son nada que ver uno con el otro, pero que son líderes que llevan o que atraen mucha gente y que tienen muchos ujú, seguidores por lo que dicen. Ese es el líder, punto. ujú, Movimiento es lo que sucedió, por ejemplo, ustedes se acuerdan, 30 años atrás yo entraba a una iglesia y sabía si era pentecostal, si era bautista, si era metodista, si era de los hermanos libres, si era presbiteriana, pues me daba cuenta por la forma de culto, ujú, me daba cuenta por cómo oraban, por cómo predicaban, si había oración o no después, si oraban por los enfermos o no. Hoy ustedes entran en una iglesia y más allá del cartel, cantamos más o menos todas las mismas canciones, la liturgia es ujú, similar, todos queremos ser como Hillsong, por decir algo, todos ujú, ponemos púlpitos más chicos, el predicador camina, o sea, lo que terminó pasando es que los pastores bautistas, pentecostales, que enfatizaban la denominación, fueron llevados puestos, por decirlo, no sé si se entiende la expresión, por la ujú, gente que ya no dice soy ujú, pentecostal o bautista, dice yo soy evangélico o soy cristiano, punto. Entonces, ese movimiento social, el del conjunto de creyentes, por ejemplo, pasó por alto las barreras denominacionales, mientras los pastores seguimos cuidando nuestras denominaciones, ¿se entiende? Entonces, generalmente el movimiento social es de abajo, es silencioso y, y precisamente por ser silencioso o no, pero por ser masivo y desde abajo termina siendo con el tiempo disruptivo.
Hoy en una encuesta en Estados Unidos, en Argentina, en México o en Santo Domingo, si alguien le pregunta cuál es su fe, la mayoría de los evangélicos va a decir que es evangélico, que es cristiano. No hay nadie que en una encuesta, o sea, muy poco, que dirían yo soy pentecostal, yo soy metodista, soy presbiteriano. Ahora, si esa misma encuesta se la hacen a un conjunto de pastores, van a decir yo soy pastor bautista, yo soy pastor pentecostal, yo soy pastor de las Asambleas de Dios, yo soy pastor de la South Baptist Convention. ¿Se entienden las dos realidades? ¿Sí? Y para terminar, y le doy a Carol, el tema es que muchas veces lo que yo veo es más ministros trabajando por sus ministerios que trabajando por el reino. Entonces, eso es lo que ve la gente, ¿sí? Y eso es lo que se deja ver. Si ustedes buscan, si tuvieran acceso a mis redes sociales, a ver, yo casi nunca publico nada. Es más, lo tengo para seguir gente y ver qué dicen. Pero yo no necesito estar todo el día en la red para tener trascendencia. No, también depende del perfil y la personalidad de cada uno. Bueno, tengo a Carol, a Patricia. Sí, buenas Cuéntenme. tardes, pastor. Ya ve que estamos estudiando el movimiento social, la acción, Sí. identidad y sentido, pero cuando dice identidad colectiva, ¿cómo, a qué se refiere? Identidad colectiva es Sí. eh, el común denominador que nos unifica a todos, independientemente de alguna diferencia. Volviendo a nuestro mundo, nuestra identidad colectiva es el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Nuestra identidad colectiva es que todos hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Nuestra identidad colectiva es que somos evangélicos y los evangélicos como tal son un movimiento religioso, Ujú. ¿sí? Y en países, por ejemplo, como Brasil, que tienen una gran cantidad de parlamentarios, en Brasil, si ustedes analizan, no se sancionan leyes vinculadas a la ideología de género, porque tienen más de 257 diputados y otro tanto de senadores, y levantan la mano y se oponen. Punto. Se cerró el debate. Países con menos representación política, como en Argentina, donde tenemos nada más que 3 diputados, pasan las leyes que se les ocurre, pues no tienen poder de bloqueo alguno. Eso, que en la práctica es evidente, también es responsabilidad de la iglesia. Yo no sé cómo fue en la experiencia de ustedes, pero yo era más joven, sigo siendo muy joven todavía, pero siendo un adolescente, cuando yo le dije a mi pastor que quería ser abogado, me dijo, eso es del diablo. Y obviamente, gracias a Dios, no le hice caso y, y terminé mis estudios, pero esa era la mentalidad. No tenemos que participar del mundo. Entonces, jueces cristianos, ¿cuántos conocen ustedes? ¿O son relevantes en la... Ninguno, casi. Pero eso lo replican políticos, no que se denominen cristianos, que sean y que vivan prácticas cristianas, son pocos. Jueces, casi ninguno. Docentes universitarios de universidades prestigiosas que sean cristianos. Empresarios, economistas, eh, en la bolsa de valores, inversores con principios, no hay, porque toda la vida la iglesia le dijo, no, ahí tampoco, eso es del mundo, eso es de Satanás, no, eso es... Y entonces hoy el mundo sigue transformándose y no hay nadie que en esferas de poder real frenen esos cambios, porque no hay cristianos con valores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la Biblia y los principios espirituales es como la matemática. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y nosotros por décadas sembramos en los jóvenes que no tenían que dedicarse al estudio, al profesionalismo, al intelecto, y hoy no tenemos prácticamente cristianos relevantes que sean referentes sociales. Patricia.
Sí, hermano, yo le quería hacer una pregunta. Mire, ahorita que usted dijo, ¿verdad? Que, digamos, uno dice yo soy presbiteriano, bautista, pentecostés, todo, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa cuando una iglesia dice que no, o sea, dicen, nosotros no somos de ninguna denominación, Ujú, son solo seguimos a independientes. Cristo? Bueno, eso Eso es es, independiente. ok, en parte puede ser que se declaren así, pero en parte termina siendo falso, porque más allá de que estén bajo una denominación, Iglesia de Dios, Bautista, les recuerdo entre Ujú, paréntesis que a Jesús lo bautizó en Bautista. Sigo, cierro paréntesis. ajá, A ver, sí, aunque sea una iglesia independiente, tarde o temprano se tiene que manejar como una denominación en cuanto a lo legal, lo administrativo, lo impositivo, ¿sí? Entonces, hoy la tendencia es las iglesias no le rinden cuenta tanto a sus denominaciones, salvo en aspectos más protocolares y administrativos, sino que se unen a otras congregaciones en función de la visión, de los valores, de los objetivos, ¿sí? Pero aunque sean redes, porque se trabaja así en redes, tarde o temprano esas redes tienen que tener un nivel de organización interna para cuidar los edificios, las propiedades, tributar impuestos, pagar sueldos, atender, obviamente, requerimientos legales del Estado, con lo cual en la ujú, práctica operativa terminan manejándose como pequeñas denominaciones, aunque no las reconozcan. ¿Se ok, entiende lo que estoy ok. diciendo? Sí, sí, sí. Gracias, maestro. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Lo que nosotros tenemos que tener claro es que la Iglesia Evangélica en sí mismo es un movimiento social de carácter religioso. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que lo que como líderes no podemos dejar de hacer es seguir de cerca a las personas, porque la realidad es que nos demos cuenta o no, Ya se quitó la mano. las personas van a seguir adelante con lo que ellas piensan o consideran. Ejemplo, generalmente el último que se entera del cambio pastoral en una iglesia es el pastor. Primero se reunieron los líderes, los diáconos, los ancianos, los hermanos, hablaron entre sí, pidieron la asamblea o la reunión de negocios y el pastor dice, sí, queremos tratar unos asuntos y cuando queremos un cambio pastoral y levantan la mano y hay, no sé, de los 500 miembros, 400 que están a favor y el líder nunca se enteró de lo que estaba pasando. Bueno, esto que es exagerado como un ejemplo, sucede porque perdemos de vista el accionar cotidiano de la gente. Nosotros como pastores deberíamos saber qué piensan nuestros miembros, qué opinan, qué les pasa, qué sienten, qué esperan de nosotros, cómo los estamos ayudando o no. Pues es el termómetro, ¿sí? Y, e incluso en las organizaciones religiosas de tinte más epistolar o más episcopal, perdón, o más jerárquico, eh, ustedes piensen que una de las iglesias cristianas más verticalistas es la Iglesia Católica, estamos todos de acuerdo, ¿sí? Eh, pero aún así se cambian sacerdotes de parroquia en función de lo que la gente dice, ¿sí? Entonces, lo más probable es que el cura párroco no le esté prestando tanta atención a la gente, pero sí el obispo, ¿sí? Más allá de cambios administrativos eclesiásticos. Eh, Tarde o temprano, ¿cómo nosotros medimos nuestro ministerio? No por la cantidad de personas, aunque eso es importante,
sino por la cantidad de discípulos. Y el tema es que generalmente no estamos entrenados para evaluar cuándo una persona es un discípulo de Cristo. No es discípulo porque viene a la iglesia todos los domingos, no es discípulo porque sabe todas las canciones y no es discípulo porque participa de todas las actividades. Es discípulo porque vive como Cristo vivió y hace lo que Cristo haría. Son dos parámetros absolutamente diferentes. Jesús, levantaste la mano. Jesús y Carmen. Ahí escucho. Están muteados. Ahí. Bendiciones, maestro. ¿Cómo están? Bendiciones. Eh, entonces, cuando alguien dice, volviendo a la pregunta que hizo Sí, la sí, sí. hermana, volviendo a cuando uno dice, cuando alguien le dice, no, yo no represento a ninguna religión, porque cuando me han dicho eso, yo he sentido que se refieren como a decir que no pertenecen a ninguna religión, sino solamente a Cristo, ¿verdad? Pero en realidad hay, tenemos que tener como una denominación para poder como darnos a conocer, ¿verdad? A ver, ahí yo distingo. La pregunta original que yo entendí era qué pasa con la iglesia evangélica que dice yo soy independiente, no estoy afiliada a ninguna denominación. Ujú, Y cuando uno ve los papeles, efectivamente, el templo no está a nombre de la Convención Bautista o de Iglesia de Dios o de las Asambleas de Dios. El templo está a nombre de Asociación Cristiana Faro de Luz, ¿sí? ujú. Esa es una iglesia independiente administrativamente. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es el evangélico o el cristiano que dice, no, yo no necesito una iglesia ni necesito a un pastor para ser cristiano y para tener mi relación con Dios. Eso es otra cosa. Eso es ese tipo de creyentes están creciendo, ¿sí? Que son los que los sociólogos llamados los exiliados evangélicos, aquellos que en una encuesta contestarían que son evangélicos, pero que no asisten a ninguna iglesia, ni les interesa ir a ninguna iglesia y dicen, yo me relaciono con Dios a mi manera. Eso no es bíblico, pero es una Ujú, realidad. Y gran parte de esa realidad que está en aumento, porque cada vez es mayor la cantidad de personas de esas características, en gran parte muchas veces pasó eso por responsabilidad de la iglesia, por lo que hablamos al principio, de sí, tanto no darle importancia, de tanto no interesarme por ellos, de tanto ignorarlo, de que sean un número más, dijeron más sí, no voy más. Es más, yo conozco gente que separa su ofrenda o su diezmo y lo deposita en una cuenta bancaria y cada N tiempo van a sí. una iglesia y lo ponen o van a una asociación civil, no sé, a un comedor infantil y donan la plata. Yo no estoy diciendo que esto está bien, estoy diciendo lo que hacen, ¿sí? Ujú. Sí, porque las personas que yo me he topado así, que me dicen, no, yo no pertenezco a ninguna, porque yo le digo, ¿qué eres evangélico, pentecostés o bautista? Y me dicen, no, yo no pertenezco a ninguno de esos, yo pertenezco a Cristo Jesús. Le digo, ok, le digo, todos pertenecemos a Cristo Jesús, pero pues tienes que haber empezado con alguien que tiene una denominación. Por ejemplo, le digo, pues los pentecostales, hay tantas denominaciones, le digo, pero ellos salen con esa, no, 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 yo no pertenezco a nadie, yo solo soy cristiano y ya. Pero Eh, sigo a Cristo. sí, a ver, ese tipo de personas cada vez son más. Yo entiendo que la mayoría de todos ustedes viven en Estados Unidos, ¿sí? Sí. Ok. Yo no sé si ustedes saben, pero hace unos 30 años las estadísticas indican
que 7 de cada 10 protestantes o evangélicos que se denominaban así y que en el censo, pues en Estados Unidos se hace un censo de religión, contestaban afirmativamente que asistían con regularidad a la iglesia, 30 años vista, hoy es nada más que el 47%. Casi el 80%, el 78, el 77% de los adolescentes que alcanzan su mayoría de edad abandonan la iglesia. Quiere decir que casi 8 de cada 10 jóvenes que estuvieron desde la escuela dominical hasta la clase de adolescente y grupo de jóvenes se terminan yendo. Ujú. Sin embargo, yo no veo a la iglesia hacer un análisis crítico en el buen sentido del término de qué estamos haciendo para que la gente se vaya. Esta realidad pasa en Argentina, 6 de cada 10 no se congregan en ningún lado. Esta realidad es común en toda Latinoamérica, ni hablar en Europa, donde la iglesia donde predicaba Lutero son museos, ¿sí? Entonces, en algún momento tenemos que hacer análisis crítico y evaluar, ¿sí? Jesús, y tenemos que ser conscientes de eso, Jesús en la última oración, Juan 17, ¿se acuerdan lo que le dice al Padre? Que esa debería ser la espada de Damocles que cuelgue en nuestras cabezas. Padre, de todos los que me diste, ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición que estaba anunciado. Jesús se paró delante del Padre y le dice, mira, de todo lo que me diste no se perdió ninguno. ¿Cuántos? Yo no puedo decir eso. Y esa es mi responsabilidad, porque yo le tengo que dar cuentas a Dios. El día del juicio le voy a tener que dar cuenta a Dios qué hice con las almas que Él puso bajo mi cuidado. Entonces yo no le voy a poder decir, pero era una persona tan difícil. Ujú. O sea, no. Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Ujú. Sí. Sí, sí, Nosotros maestro. tenemos responsabilidad espiritual por el sacrificio que Cristo hizo y que nosotros menospreciamos cuando no atendemos a la gente. Entonces, yo acepto que una persona me diga, mira, no quiero ir más a la iglesia porque, ¿sabes qué? Me gusta, no sé, vivir en adulterio, me gusta ser un alcohólico empedernido, así que yo rechazo a Cristo. Me dice eso y yo descanso, Sí, en el buen sentido del tiempo. Después tiene que seguir orando. Pero que me digan, miren, yo no voy más a la iglesia porque ahí lo único que hicieron fue sacarme plata o no darme importancia o maltratarme, eso es mucho peor que me diga yo quiero vivir en pecado, sí, sí, maestro. porque Muchas. ahí me está juzgando a mí, no a él. Ujú. Perfecto. Entonces, es complejo y yo lo que observo, me incluyo, ¿no? Cuando yo digo todo esto, es que nos cuesta mucho. eh, ¿Cuántas veces le dice Pedro a Jesús, tengo que perdonar al que me hace mal? 7 veces. Y no, Pedro, 70 veces 7. Amén. Entonces vos podés decir, pero ya estoy recontra cansado del tipo este que me hace perder tiempo, pero no te queda mucho más remedio. Déjenme decirle para ir cerrando mi testimonio, para que ustedes vean por qué yo insisto con esto. Yo nací en un hogar espiritista. Me crié en la Escuela Científica Basilio. Mi mamá, mi abuela, mis tíos, mis padres, todos eran medios espiritistas. Quiere decir que yo me crié en el ocultismo puro y duro, ¿sí? A los 5 meses tuve meningitis, que es una enfermedad grave que afecta el cerebro. Y tuve secuencia o consecuencias importantes, a tal punto que yo de casualidad terminé mi escuela primaria, ¿sí?
en la escuela inicial. Terminé mis primeros 7 años, a los 12, 13 de kinder y de escuela elemental, como le dicen ustedes, y lo que a cualquier chico le costaba 10 minutos, a mí me llevaba todo el fin de semana. Y el lunes no me acordaba de nada de lo que había estudiado. Cuando yo termino mi escuela elemental, los médicos le dicen a mis padres, miren, que aprenda un oficio, que sea mecánico, tornero, electricista, cualquier cosa que se gane en la vida decentemente, pero no lo hagan estudiar, porque lo único que va a hacer es frustrarse. Mi abuela, pese a ser espiritista de toda la vida, era amiga de la esposa de un pastor, bruto como él solo. O sea, nunca había pisado un seminario. ¿Sí? ¿Vieron de esos que apenas saben leer? Porque se había criado en el campo acá. Una cosa así que vos decís no puede ser tan bruto, bueno, ese era él, más o menos. Este, y tanto insistió que un día fui a la iglesia donde él predicaba. Paréntesis, durante 8 años esa persona oró y ayunó por mi familia. Cada 15 días se recorría 50 minutos de viaje en transporte público, tocaba el timbre de mi casa y mi mamá, aparte era medio morochito, vieron que mi mamá, descendiente de alemanes, digamos que era un poquito racista, y lo terminaba sacando a patada, le revoleaba la Biblia por la cabeza. Pues así estuvo 8 años. A los 15 días volvía y decía, bueno, Dios me manda porque los amo y porque quiere hacer algo con ustedes. Le revoleaban la Biblia por la cabeza y él seguía insistiendo. Cuando yo voy a la iglesia tenía 13 años. Obviamente no entendí nada de lo que pasaba. Era una iglesia pentecostal. ¿Sí? Cuando hacen el llamado, yo tenía 13 años y le digo a Dios, mira, yo no entiendo nada de todo esto. Lo cual era cierto. Pero quiero 3 cosas, le dije a Dios. Quiero que sanes mi cerebro porque a mí me gustaba estudiar y no podía. Quiero que sanes mi asma porque aparte era un asmático crónico que vivía con el inhalador todo el tiempo. Y quiero sentir lo que más o menos ellos sienten porque se los veía bastante felices. En ese mismo momento Dios me sanó. Nunca más volví a tomar medicación para el asma hasta el día de hoy. Dios sanó mi cerebro, tengo 5 títulos universitarios, 2 doctorados, escribí 10 libros. Y cuando mi familia vio eso, se terminó convirtiendo. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta que hubo una persona que pese al desprecio, a la humillación y al maltrato, estuvo orando 8 años por mi salvación y insistió en ir a buscar a mi familia. ¿Quedó claro el ejemplo? Ahora, Claro, y gloria a Dios, amén. eso hoy en día no es tan fácilmente visto. Grande es nuestro Dios. ¿Sí? Yo no sé cuántos pastores hoy nos bajamos de las plataformas y oramos y vamos, pese al desprecio y el maltrato, a ver a la gente que Dios nos dice, no me interesa, vos tenés que ir y predicar igual. Generalmente decimos, alguien ya le va a predicar. Si va a ser salvo, Dios lo sabe. Punto. Entonces, eh, es distinto muchas veces tener una perspectiva de ese tipo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, maestro, yo con referencia a Dime. lo que usted está hablando, Sí, fíjese que ya ve que últimamente lo que vivimos es guerra de religión o no sé cómo se le puede llamar, católico con cristiano, que tienen una perspectiva esto o perspectiva lo otro,
pero le hablo por mi familia prácticamente, o me manda mensajes, más que todo del diezmo, porque critican demasiado el diezmo y aún me dice que la iglesia solo le interesa el dinero y eso ha hecho una barrera como, no que justifico, pero para que no vayan porque dice que lo único que le interesa a la iglesia es el dinero y nada más. Y esa es una como guerra, o sea, Ujú. siempre está en eso, atacando y yo mejor ya me quedo en silencio porque trato de aclarar, mami, es cierto ya el diezmo o tal vez ya no esto, lo otro, o cualquiera que me diga, pero ahora es la generosidad y no sé si estoy en lo correcto, pero esa ha sido una barrera que está impidiendo que se acerquen a la iglesia. Ok, a ver, para mí el diezmo es bíblico, de hecho dicen que no aparece en el Nuevo Testamento, pero Jesús, Mateo 23 habla del diezmo y dice, vosotros, hipócritas, fariseos, que diezmáis la menta y el comino, ¿sí? Pero no tenés misericordia. Y Jesús les termina diciendo, tenés que hacer eso sin dejar de hacer aquello. O sea, tenés que tener misericordia sin dejar de dar el diezmo. Pero es cierto lo que vos decís, y eso ha sido una terrible manipulación y consecuencia de algo que sí, para mí no es bíblico, y que es la teología de la prosperidad. Eh, para mí es vergonzoso en un continente pobre, porque no hace falta ser un genio para darse cuenta que América Latina es pobre, en un continente pobre, que haya pastores que tienen aviones privados para no perder tiempo en aeropuertos. Es una inmoralidad. Y lamentablemente pasa lo de siempre. Uno puede tener la mejor policía, pero un policía hace algo malo y todo el mundo dice, ah, pero la policía son todos iguales, o los jueces o los o el que sea, ¿sí? Entonces, para la gente a veces es el camino más fácil para evitar tener la responsabilidad de decidir por Cristo o no, pero también es cierto que hemos hecho mucho daño, no nosotros, sino muchos ministros han hecho mucho daño al Evangelio, haciendo, no sé, por televisión maratones de dinero y de primicias y para decir que conforme a mi nivel de ofrenda, a mi nivel de fe, ¿no? Eso es inmoral. Dios juzgará a cada uno, no nos corresponde a nosotros. El único fiscal es Satanás. Nosotros no somos fiscales de nadie, pero Dios va a juzgarnos a todos y la Biblia es clara, ¿no? Es preferible que se aten una piedra al cuello y se tiren al mar a hacer perder a uno de estos más pequeñitos. En aquel día Dios sabrá lo que tendrá que hacer, pero es vergonzoso. Iglesias que se preocupan más por la estructura edilicia y por el edificio, que yo entiendo, tiene que ser cómodo, estamos de acuerdo, pero no tiene que ser el estadio de los Chicago Bulls, ¿sí? Ni tiene que ser un shopping o un mall. Usemos el dinero para evangelizar, no para hacer sofás y sillas acolchadas y con terciopelo. Son posiciones. Ustedes fíjense que obviamente tampoco yo estoy a favor de la teología que enseña miseria y que propende a la pobreza como es la teología católica. Pero hay una realidad. Desnudo vinimos y tarde o temprano nos vamos a ir desnudos, ¿no? Y eso es lo que dice el sabio Salomón. Joven fui y he envejecido. Lo único que yo sé es que Dios va a juzgar a todos y que del polvo vine y al polvo vuelvo. Todo lo demás es hojarasca. Bueno, lo que no es hojarasca es que vayan preparando el trabajo final, que vayan leyendo, porque tarde o temprano va a venir el tiempo del lloro y el crujir de dientes si no me hacen bien el trabajo. Entonces,
este, vayan siendo previsores. Yo soy un ser humano excepcional y simpático, pero cuando corrijo, corrijo. Así que no lo digo de mala forma ni mucho menos, sino para que presten atención porque ahí, digamos, es el corolario para que ustedes, por sobre todas las cosas, entiendan y reflexionen si les sirvió o no esta materia, que es lo más importante. ¿Sí? Bueno, Dios los bendiga, nos vemos la semana que viene. Cuídense, cualquier consulta me comunican por WhatsApp o por mail o como les sea más fácil. Bendiciones a todos. Muchas Cuídense. gracias. Muchas gracias, Gracias. bendiciones, pastor. Dios lo bendiga Bendiciones. grandemente. Gracias.